Jair Antonio Popo, muy buenas tardes o días. ¿Cómo estamos? 11:47, pero si nos están viendo por allá en otro lado, pues son días, noches y madrugadas. Jair Antonio, gracias por la invitación a este espacio tan bacano que creaste. No puedo seguir hablando sin agradecértelo y felicitarte, porque este es un espacio que en estos momentos actuales es importante. Poder llevar contenidos como los que estás construyendo para tu canal es bien importante para nosotros los seres humanos. Muchas gracias. Bueno, Andrés, cuéntanos un poco sobre tu experiencia en el mundo del teatro, en los espacios audiovisuales. Para los que no saben, Andrés es un profesional del teatro, de todo el tema audiovisual, también postproducción, han estado en películas que están en Netflix. Bueno, tiene un historial larguísimo y voy a pasarle la palabra a él para que nos cuente un poco su experiencia. Vale, bueno, si usted me dijo que me presentara y me olvidó, yo soy Andrés Reina de la ciudad de Cali. Soy actor, soy artista y pedagogo de las artes escénicas. Me parece que ese ha sido como lo más importante que ha ocurrido en mi vida y encontrarme con ese universo de la representación por medio o en las tablas, por medio del teatro, por medio de las artes escénicas, del audiovisual. Entonces, hace un buen rato mi vida gira en torno a lo performático y a lo pedagógico. Entonces, feliz de que eso suceda. Soy formado en el Instituto Departamental de Bellas Artes de la ciudad de Cali. En algún momento también adquirí formación o conocimientos en el Instituto Popular de Cultura. Y también todo el cuento y todo el rollo, cuando estuve inmerso en el mundo eclesial con los claretianos, creo que eso fue también algo que impulsó a que yo sea ahora lo que soy. Tengo experiencia ya alrededor de 20 años en la pedagogía, en diferentes colegios, con Interesante. diferentes grupos artísticos. He sido actor de planta de algunos grupos teatrales. En la actualidad soy docente de expresión corporal de la Escuela de Música de CEPAS, un proyecto hermosísimo de trabajo social que se hace en el distrito de Agua Blanca de esta ciudad de Cali. Trabajo también en el Liceo Francés y trabajo en el Liceo Kial. Y con esto quiero decir que de alguna manera también me he enfocado en la educación, en la básica secundaria. Creo que es importante poner uno como todo su potencial donde uno cree que va a transformar luego. Es decir, los cimientos, por ahí hay que arrancar. Y creo que los cimientos están en la escolaridad primaria, en la básica secundaria, y ahí le estamos apostando ya hace algunos años a eso. Algunas apariciones en películas, Manos Sucias, que fue un proyecto muy bacano que se rodó en Buenaventura. Eh, También hago parte del equipo de Fosfenos Media, que soy director de casting, la productora que hace Guillermina Candelario, que hizo la primera película animada prácticamente hecha aquí en Cali, la hizo Fosfenos Media, el libro de Lila, y ahí estamos dándole. Interesante ese recorrido tanto personal, académico y social que has tenido, Andrés, durante más de 20 años, como bien dices. Nosotros nos conocimos más o menos a mediados de los 90 y ya ahí comenzabas a hacer tus primeros pinitos en todo este tema de las artes escénicas, más allá solo del teatro, tú pues manejas todo el tema de la corporalidad, de el tema de lo visual, del tema del sonido y todo esto, pues ha venido impactando toda tu vida. Andrés, coméntanos un poco, porque a mí me quedó muy marcado esa época que comenzaste ahí en Cali, en el teatro. Me acuerdo que había un director, creo que era Danilo, tú me recuerdas el nombre, que arrancaste con todo este boom del teatro en Cali. Claro, yo estaba apenas en tercer semestre de la licenciatura en Bellas Artes y me sorprendió que uno de los profesores que me daba clase, estructura del drama creo que era, bueno, lo tuve también como director de mi primer montaje, me llama un día a decirme que quería que hiciera parte de su grupo, un teatro imaginario en San Antonio, y ahí arrancó el cuento. Yo creo que eso también fue muy importante, porque pues uno
empezando estudio, empezando carrera, pues uno necesita también elementos que le ratifiquen que por ahí es el camino. Entonces, ese fue como el inicio en San Antonio, luego tuve un paso por Salamandra, Barco Ebrio, con Diego Pombo, con Beatriz, y luego vino una experiencia muy bacana con Cualquiera Producciones, que fue un grupo con el que empecé a hacer una forma de teatro más cercana a como la concibo. Y básicamente eso. Eso es ligado a que antes, pues yo había tenido experiencia también ya, como lo decís, cuando nos conocimos, en Cristóbal Colón, en la parroquia de San José, bajo la orientación de los claretianos. Ahí también tuve la posibilidad como de explorar un poco esa herramienta teatral. Es decir, ahí ya venía el cuento y lo que hicimos fue ratificar con ese primer ejercicio en el teatro imaginario, que por ahí era el camino. Y estando en quinto semestre, ya tocaron las puertas, pues, y cuando yo me tocaron las puertas, estoy diciendo también que las cosas me fueron llegando. Afortunadamente, lo digo afortunadamente porque creo que es una bendición que no he tenido que como salir a buscar, creo que las cosas han llegado y eso es una bendición muy bacana y empecé a enseñar mi primer colegio y creo que es mi primer amor pedagógico, así como que lo cuento cuando lo hablo, es el Liceo Aquial, Sí. del cual todavía hago parte, ahorita acompañando un poco más los procesos bajo la coordinación de los profesores de arte. Ese fue mi primer espacio y ahí vamos dándole. Muy bien, Andrés. Lo que nos comentas tanto del ámbito teatral como del ámbito educativo, lo vamos a ir desarrollando en este encuentro de amigos. Ok. Dentro de esa primera etapa, que yo ahí te estuve siguiendo mucho en esos teatros, ¿cuál fue el personaje o la obra que más te impactó o que más te aportó en esa época? Bueno, fueron dos. Yo llego al Teatro Imaginario puntualmente a hacer el personaje del lobo en una estructura que Danilo propone como la tituló Romances de todos los colores y fue una estructura muy bacana porque la hace con un cuento y la hace con poesía. Lejos de ser una estructura completamente dramática, lo que hace es una estructura escénica y ahí comparto escena con dos talentosas, a propósito, María Cecilia Sánchez, que fue compañera mía, y que ahora ya es famosa, Sí, sí. Jenny Nava, la hermana de Julio Nava. Y fue una experiencia muy, muy chévere en ese entonces empezar también como a descubrir cómo construir personajes y transformar. Digamos que en mi look siempre, desde que salí de bachillerato, decidí tener el cabello largo y barba, entonces en ese entonces, cómo aproveché ese recurso, me pinté el cabello de moro, me pinté la barba, estuve un tiempo así y construí de alguna manera ese personaje, creo que es un personaje Sí. que está para mi recuerdo. Y luego vino una propuesta de adaptación que Danilo hace, en ese entonces chocolate con aroma de mujer, era una café con aroma de mujer, era Ujú. el nombre no recuerdo, era café o algo así, la novela como tal. El hombre hace una adaptación que le llama Chocolate con aroma de mujer y ahí hacemos un sacerdote que exorciza a la actriz y a la protagonista que siempre quiso ser vedette, perdón, y bueno, también fue una historia muy, muy chévere. Como fue a los inicios, pues fue ir descubriendo también hacia qué lado me interesaba como seguir construyendo, actuando, indagando los personajes. Creo que por ahí estamos, ese personaje lo muy recordado. Muy bien, sí, yo tuve la oportunidad de verte en esas dos obras y efectivamente todo lo que tú construyes con el personaje hasta el día de hoy siempre han estado allí en esos personajes un poco en esa dualidad entre el bien y el mal, entre unas construcciones internas y más adelante vamos a tocar ese tema. Esto es una anécdota porque pasó hace Cuéntame. muy poquito. Yo iba Sí, caminando por ahí por San Fernando y llega sí. una nena y me dijo, Lobito, Lobito. Y yo sabía si era para mí, claro. Ya luego me cuento con ella, ¿cómo vas? No te puedo olvidar. Y siempre, y el niño, iba con el niño y te recordamos como
como el lobo. Y eso para los actores es bien importante porque pues significa que algo se hizo bien Mm. en la construcción escénica, en la construcción del personaje, que quedó en el recuerdo, de grata recordación No, posiblemente. sí, sí, yo me acuerdo de ese personaje y de la obra. Creo que la obra estuvo bastantes semanas en abierto ahí en el No, y fue teatro. una obra con la que estuvimos en varios escenarios, en Mm, varios colegios, incluso creo que salimos a otros municipios así es, con romances de todos los colores. así es. Andrés, cuéntanos un poco esa migración que ya haces, como ya nos comentabas, tú arrancas con tus experimentos escénicos dentro del mundo pastoral, que eso lo retomamos, y pasas al mundo ya de la educación, ahí en el Liceo Quial, que es uno de los colegios de mayor tradición en Cali, también que le apuesta a una pedagogía alternativa y para mí uno de los mejores que ha aplicado todo este tema de integrar las artes dentro de su modelo educativo. Cuéntanos ahí cuando haces ya esa transición, qué es lo que hasta el día de hoy, porque es algo que yo siempre he resaltado de ti, tanto en el tiempo que compartimos en la pastoral juvenil y hasta el día de hoy, es esa capacidad que tienes de comunicar, estructurar y llevar a cabo propuestas teatrales y propuestas artísticas para los niños. Cuéntanos esa experiencia en el Liceo Quial y de ese mascararte que creo que hasta el día de hoy, si no me corriges, está vigente y que ahí tú has dado un aporte también a la ciudad de Cali en el ámbito de las artes. Mira, que yo en estos días estaba haciendo como una reflexión y me preguntaba un poco con respecto a lo que ha pasado en mi vida. Eh, Bellas Artes te da dos componentes y la opción de que seas actor y que seas pedagogo. No todos los pensos de las carreras de arte dramático te posibilitan eso. Por ejemplo, ahí hay Yeah. una diferencia con Univalle, sin decir que no hay docentes Claro. univayunos, obviamente. Pero digamos que está un poco marcado en la formación que Bellas Artes propone. Entonces, creo que lo que pasó es que como yo tenía también formación claretiana de escuela de líderes, Ujú. ligado también a que fui catequista, a que fui coordinador de grupos y no sé qué, me inclinara muchísimo más en fortalecer esa propuesta. Entonces, todos los elementos y las herramientas que Bellas Artes me dio sumados a ese proceso, pues hicieron un poco que por ahí canalizara la propuesta de proyección profesional. Entonces, vos decís, claro, a lo mejor ha estado un poco más estructurado, pero tiene que ver con eso. Las materias pedagógicas de la universidad lo que hicieron fue también recordar un poco lo que ya había pasado en los procesos de escuela de líderes con los cadetianos y como lo reitero, con todo el proceso eclesial y laical que se construyó ahí en la parroquia. Entonces, todos los componentes de las materias pedagógicas empezaron a ser para mí las herramientas más importantes para poder empezar a transmitirle a los niños, porque cuando yo entro a enseñar, me enfrento a tener que transmitirle todo lo que tiene que ver con la representación a niños de preescolar, niños de primero, de segundo, y hasta 11, hasta grado 11, Bachillerato, claro. hasta bachillerato. Entonces ahí se hace, creería yo, me agarré de todos esos elementos para poder construir las estrategias, las herramientas pedagógicas, los discursos escénicos. Creo que se ha tenido muy en cuenta, y esto es creo también una fortaleza, y es la posibilidad de escuchar al otro, entendiendo que el otro ya tiene sabiduría, ya es una biblioteca, ya hay un cúmulo de sabiduría que Claro. uno no puede pasar por alto. Entonces, creo que esa posibilidad también de construir con el otro, en lo que de pronto en el teatro se llama creación colectiva, esa teoría de cómo escucho qué quieren hacer los estudiantes, qué quieren hacer los niños, qué quieren contar, y a partir de eso yo soy el que voy, digamos, dirigiendo la orquesta, voy llevando la batuta, pero vamos teniendo en cuenta también todas las necesidades
que se requiere. Y como lo decís, afortunadamente están unos espacios donde la prioridad pasa por, digamos, la prioridad de la estructura o el modelo pedagógico también está ligada a lo artístico, y en Claro. este caso a lo teatral. Eso te da más posibilidades a vos, más confianza y más tranquilidad de proponer como docente y como orientador de un proceso creativo lo que querés contar, los contenidos. Entonces, eso ayuda muchísimo. Tenés acceso a los espacios, tenés acceso a los tiempos, tenés acceso a poder divertirte con tus estudiantes. Sí, cuéntanos ahí lo de Amascararte. ¿Cómo ha sido esa experiencia de, que sabemos que el colegio aquí lo ha liderado durante todos estos años? ¿Tú ahí cómo has aportado y también cómo te ha ayudado a ir mejorando como pedagogo? No digo solo docente porque tú tienes ahí esa magia y también esa metodología para conectar con los estudiantes. Yo recuerdo cuando hemos compartido espacios en el ámbito de la educación, que los niños siempre te han recordado y los jóvenes, más allá que del profesor de teatro, es de la persona Andrés Reina, ¿no? De esa persona cercana, esa persona que está allí con ellos acompañándolos, así como tú decías. Y Amascararte también ha estado unido a tus producciones y a tus proyectos. Cuéntanos un poco esa experiencia. Creo que eso es muy bien, eso es muy importante porque finalmente uno ejerce una profesión y en esa profesión, como todas, uno está interesado en que la labor y el trabajo se haga de la mejor manera. Pero en este caso la educación no puede, digamos, dejar a un lado que está construyendo con el otro y está tratando de transformar seres. Es bien importante ser recordado no solamente como profesor, sino como alguien que le aportó a la vida y alrededor de eso también una cantidad de anécdotas cuando uno se encuentra con que ya hay estudiantes que están estudiando, que decidieron, si no ser profesionales en eso, decir, estuve un tiempo indagando y eso es muy importante. Y Amascararte ha sido un proyecto que también ha permitido eso, fortalecer la vocación artística de muchos estudiantes. De hecho, hay varios haciendo ya producción audiovisual, Interesante. varios haciendo cine, teatro y pasaron por un proyecto Amascararte que se estructuró desde sus inicios como un intercolegiado de teatro a la par del que hace el municipio. Ok. Eh, y ya son varios años. En este momento estamos como en un proceso de transformación. Digamos que los últimos 2 años de Mascarte fueron muy bellos porque lo que hicimos fue reformular la propuesta tradicional de convocar diferentes colegios, grupos representativos, llevarlos al Teatro Jorge Isaac. Hiciéramos Ujú. como una maratón de obras y lo que hicimos fue diversifiquemos, encontremos y toquemos otras puertas cómodas de las salas de teatro, que creo que esas salas concertadas también es importante que reciban a este tipo de población donde pues se va a encontrar uno con los talentos desde chiquito, repito, o sea, me dediqué como a potencializar todo lo que tiene que ver con los cimientos, ¿sí? Donde están todos estos estudiantes que en este momento, en esa espontaneidad que tienen, uno ve mucho potencial para posteriormente que puedan tener un perfil profesional. Y en ese sentido, Amascar te ha aportado para eso. Lo que hicimos fue que tocamos las puertas de las salas concertadas, cambiamos el horario de la mañana, pasamos a la noche, eso nos posibilitó que Ah, incluso padres de interesante. familia, que cualquier otra persona, porque al abrir las puertas de las salas concertadas estamos abriendo las puertas al que pase por la calle, Claro. al que le gusta ir a la máscara, al que le gusta ir al TEC, al que le gusta ir a los diferentes pues, teatros que hay aquí, tocamos la puerta como de 3. Y con ellos hicimos 2 temporadas, vino la pandemia y en la pandemia pues ya no Bueno, eso pudimos, nos como cambió a todo toda la vida. colapsó, como todo colapsó. Y estamos como tratando de reformular también cómo vamos a volver a aparecer. Aprovecho como para decir que también ha sido como indagar a partir de esto de la virtualidad, la posibilidad también de hacer teatro, de Interesante. hacer todo ese ejercicio de proyección audiovisual. Entonces, en eso estamos con el asunto de Mascararte. Muy bien. Andrés, con relación a el tema también que tú vas desarrollando en tu vida profesional, otras
otros proyectos y otros retos. Coméntanos dos grandes que para mí fueron muy importantes al verte allí haciendo tu labor, la película Manos Sucias y después nos cuentas toda esa labor también en el cómic Guillermina Candelario y Guillermina y Candelario. Cuéntanos un Ah, poco sobre estos dos proyectos, es que tienes ahí otra película en medio, pero esos dos me parecieron muy impactantes porque abordaban unas problemáticas sociales de nuestro país, de nuestra cultura y también todo el tema de lo étnico y la diversidad que pues al día de hoy es tan necesario. ok, cabe resaltar allí que Manos Sucias llegó, también llegó. Un día hay un casting y era para el protagónico. Yo leo el perfil y entonces afrodescendiente, como de 19, 20 años, acuerpado, no sé qué, y bueno, yo voy leyendo el perfil, pero vea, es que lo estamos buscando usted para que haga casting y yo, bueno, yo le voy a hacer, pero yo no voy o sea, no voy al perfil. Luego me di cuenta pues que te van a hacer la estrategia de casting, pues como para poder potencializar lo que se quería ver en, en cámara, pues. Pero obviamente yo hice el casting y dije, "Bueno, pues lo voy a hacer, pero aquí no pasa absolutamente nada. Y evidentemente no pasó nada como por casi 20 días, 25 días. Ya. Luego yo recibo pues como una llamada de que el director quería verme a conversar conmigo, entonces ya me llama, conversa y me cuenta pues que finalmente fueron recogiendo material para poder también decir estos actores me sirven para tales personajes. Y ahí ya me cuenta que mi trabajo realizado en el casting, pues me había perfilado para Dragón Rojo, que fue el personaje que yo hice, Ujú. en Manos Sucias, que prácticamente me inscribe a mí. El cine colombiano es una plataforma grande para los actores y quienes tenemos ya apariciones como actores de reparto, actores secundarios, ya hacemos parte, digamos, de la agregación de actores del cine colombiano. Entonces, creo que esa es la que me da entrada a, digamos, a ese universo y también agradecido con esa producción. Es un personaje, una aparición muy corta, pero que en la estructura de la historia es muy importante, Así es. porque es el que de alguna manera toca las fibras y pone en peligro la vida, como vos decís, toca, la película toca una temática bien compleja que tiene que ver con este tráfico de drogas. Yo, por ejemplo, no sabía cuando me enfrento, digamos, a leer el libreto, a leer el guión, perdón, y a indagar sobre la temática y a indagar para poder construir el personaje, pues que se daban este tipo de cosas, Mm. que habían submarinos cargados de droga que atraviesan los mares. Entonces, y que hay muchos jóvenes implicados en esto, prácticamente perdiendo la vida, porque es un riesgo bien complejo. Entonces, eso fue mi participación en Manos Sucias, bien importante, película que también pasó a la plataforma de Netflix, entonces pues, ahí Sí. estuvo un rato dando lora. Y la recomiendo a las personas que no la hayan visto. Voy a poner una imagen rápida en la Súper. entrevista Ujú. para que la busquen y la vean. Es muy buena. No, y además porque detrás de esa película, cuando uno empieza a hablar, pues entonces se da cuenta que uno de los grandes productores con los que apoyó fue Spike Lee, Ujú. porque quien dirigió es un discípulo de él y se ganó unas becas y se ganó todo un estímulo económico para poder llevar a cabo. Y que él vino a darse una vuelta por Colombia, luego por Cali, por Buenaventura, luego regresó, bueno, estuvo por Colombia y regresó y dijo, yo quiero hacerla aquí en el puerto de Buenaventura y Oh, también hace una de las interesante. grandes producciones del puerto de Buenaventura, que creo que eso también lo hace maravilloso. Y hablando de Buenaventura, y me preguntas por Guillermo y Candelario, pues de los grandes amores definitivamente de mi carrera profesional es, eso fue muy bonito porque fue en el mismo año. Oh, Primero recibo el llamado para Guillermo y Candelario, que yo voy a explicar qué pasó allí,
Y luego aparece Manos Sucia, entonces 2013 se convirtió en un año muy bacano en términos de la oferta y la experiencia profesional. En Guillermina y Candelario estamos hablando de una serie que va a ser su sexta temporada. Aprovecho para decirle a todo el Increíble. mundo que Voy a poner también Guillermina y una imagen Candelario rápida para que la gente vea de qué estamos hablando y dale. y el Mini Candelario va, ya tenemos el aval para hacer nuestra sexta temporada. Las dos primeras temporadas de Guillermina y Candelario fueron dos temporadas donde se ha trabajado toda la parte de la voz con adultos. Pero para la tercera temporada, Maritza y Marcela Rincón, que son las grandes genias de este maravilloso proyecto audiovisual colombiano, dijeron, bueno, ¿y qué pasa si nuestros personajes, Guillermo y Candelario, son niños, sus voces son de niños? Y entonces allí un hermanazo del alma también, Oscar Rivera, tiene contacto con una de ellas, ellas le preguntan a él y le dicen, necesitamos a alguien que tenga la posibilidad de dirigir niños, que tenga experiencia con niños, pero que además de poder relacionarse con él, pues los pueda dirigir en un estudio de grabación, todo el rollo. Llegué yo, es que me pasa el dato, tenemos una primera entrevista que es muy bonita, incluso en un lugar al aire libre, cómo se dan los proyectos bonitos, allí Sí, en Unicentro, comiéndose un heladito, y hablamos el carreto, creo que les gusta el muy bien. perfil, y bueno, la temporada ya con ellos, la tercera, la cuarta, la quinta, 3 temporadas, y vemos para la sexta. Y el Mi Candelario es un proyecto audiovisual pedagógicamente bello, porque está segmentado en eso, en que todos los contenidos de cada temporada, capítulo a capítulo, dejan un mensaje para la primera infancia, Mm, para, incluso ya se volvió, yo tuve la oportunidad, creo que en la cuarta temporada, de escribir uno de los capítulos. interesante. Y entonces, ¿qué pasó ahí? Que prácticamente se volvió en una herramienta pedagógica porque hay escuelas, colegios que usan Guillermo y Candelario para trabajar diferentes temas a nivel social, o sea, de diferentes áreas sociales, de matemáticas. Mm, Entonces, eso hace que uno pueda comprender que a partir de la transformación del arte, en este caso de los contenidos para la primera infancia, uno diga, aparte, se convierte en una herramienta para enseñar. así Y es es. muy importante lo que está ocurriendo con Guillermo Candelario. Así es. También aprovecho para comentarles a todos y a todas que Guillermina y Candelario también recibió un premio India Catalina. ¿Nos puedes comentar de esa experiencia? Dos premios. Ha Muy recibido bien. dos. Creo que en el 2014 o 15, no, en el Ok. 2015, la primera India Catalina por el mejor programa de inclusión social, porque es un poco lo que estoy hablando. Maritza y Marcela, muy ligadas a la vida del Pacífico, porque tenían, digamos, como una casita, un espacio por allá, y desde muy pequeñas, pues empezó como la inquietud de decir bonito poder contar en algún momento las historias Mm, que ocurren más puntualmente en la parte de ladrilleros de Juan Chaco. sí, del Pacífico No, colombiano. se me va ahorita, no en, ¿cómo es? Hay una antes, ¿De Mahuipi, no. ladrilleros? ¿Cómo es la que hay ahí? Bueno, hay una playita eh, entre la primerita, antes de ir a la de San Juan Chaco, hay una, se me olvidó ahorita. En todo caso, una de esas, ellas compartieron pues como vivieron mucho de su infancia y ahí, algún día tenemos que contar historias y allá, prácticamente ahí nace Guillermina y Candelario, que con el tiempo, digamos, ellas tienen la posibilidad de hacer ahora, de hacerlo realidad. Eh, y es una posibilidad también de que muchos niños que no conocen el mar, de que no conocen la Mm, vida, las playas, pero la vida también complicada que hay allí, difícil para aprender cosas, o sea, cómo tenemos un universo tan grande como el mar, como la tierra, como la vegetación, y a partir de eso podemos crear contenidos pedagógicos que enseñen cosas. Y el año pasado, en medio de la pandemia, sí, ese fue el que yo vi. en medio de la pandemia,
digamos que aparece la posibilidad de volver a participar en los India Catalina, pero ya deciden que sea como serie animada. Y Mm. evidentemente, pues logramos, logramos esa alegría en medio de tanta complicación el año pasado, 2020, que fue ganarnos el India Catalina. No, interesante, A mejor programa. te felicito por esa labor, porque también yo como afrodescendiente cuando veo los capítulos, veo también un manejo respetuoso de la cultura, de la etnia, de las tradiciones, un manejo también pedagógico, como tú bien lo dices, y maneja muy bien el tema de la inclusión, que vuelvo y repito, al día de hoy, en todos los ámbitos sociales, religiosos, económicos, políticos, pues se hace necesario. Y también contar las historias de los que por siglos han sido silenciados o han sido invisibilizados. Y en este caso en Colombia, pues una de las comunidades afectadas a veces por el olvido sistemático, tanto nacional, cultural y histórico, pues somos los afrodescendientes. Y creo que ahí ese proyecto de Guillermina y Candelario, pues cumple una función muy, muy importante. También te he escuchado en un personaje. Cuéntanos ese personaje. Estaba viendo yo la serie con mi hijo y cuando yo digo, pues esa es la voz de Andrés Reina y había un personaje ahí. Cuéntanos un poco, más allá de ser director, también has aparecido en la serie con un personaje. Bueno, porque además, digamos, yo llego para hacer todo el trabajo, digamos, de dirección, pero antes de hacer todo el trabajo de dirección, tengo que hacer todo el trabajo de casting. Es decir, necesito ir a conseguir las voces y eso fue una experiencia importante porque yo no había hecho nada de eso todavía. Entonces, empiezo a documentarme también, a buscar todas las herramientas que me permitieran crear unas estrategias de casting. Vamos que con Guillermo y Candelario pasa algo muy bonito y es que nosotros no buscamos personas que hagan voces, sino que interpreten. Entonces vamos buscando ese el registro, nosotros vemos muy bien el personaje, leemos el perfil, descubrimos su universo y entonces a Andrea Reina le toca decir, ese personaje suena así. Y la directora le dice, sí, yo quiero más o menos una voz así, tal cosa, y con un registro grave, con un registro agudo, que tenga la posibilidad de ser matriz. Entonces a Andrés Reina le tocaría buscar el registro vocal, la voz de esa caricatura, de ese muñeco que se ha diseñado. Y claro, me tocó hacer eso, encontré unos niños maravillosos, también eso fue muy bonito porque logré verlos crecer. Entonces uno graba un Interesante. programa, uno graba una temporada en el 2013, 2014, pero luego sale la otra temporada 2 años y entonces a buscar que los niños todavía tengan el registro que necesitamos. Si de pronto llegan a indagar la serie, se van a dar cuenta que entre la temporada 3 y la 4, las voces de los personajes pues tienen unos matices un poco ya variantes pues por los Claro, años, por el por cómo crecimiento se y graba 1 o 2 años después. Y cuando llegué a hacer eso, pues llegaban personajes nuevos. En la cuarta temporada llegaban unos personajes nuevos a la isla. La historia de Guillermo y Candelario, perdón, yo soy así un poco como que divaga. no, Es la no, vamos historia bien, de no te dos preocupes. abuelos, es la historia de dos abuelos y dos niños. No me pregunten por qué no son los papás, porque la pregunta yo no la he podido responder. Son los dos abuelos formando dos niños allá en las playas del Pacífico y a través de esa familia en un inicio se contaron muchas historias donde surgían de cualquier pregunta que tenían los niños y entonces los abuelos ayudaban a resolver y entonces es una magia ahí en la parte audiovisual. Y ya luego, creo que por eso tiene que ver la inclusión, venga, traigamos una familia al interior. Entonces llega Ismael, llega Rosita, llega Aurora, llega Camilo, eh, a hacer mucho más fuerte esa idea de inclusión, hacer mucho más fuerte esa idea de poder compartir saberes que tiene el uno y que tiene el otro y que con él podemos construir, con el uno y con el otro podemos construir. Mm. Entonces, en ese sentido, se abre también casting para otros personajes. Yo terminé haciendo el casting de Ismael y me lo gané. Sí. Entonces, además de ser el director de casting, además de ser el director de voces, de talento de voces, también terminé haciendo la voz de Ismael, que hasta la presente pues se mantiene también Sí, con un ahí yo personaje muy bello, quedé muy sorprendido cuando veo el interpretando. personaje y escucho tu voz. Yo digo, pero
Este es Andrés Reina, Ujú. aquí personificado. Con relación al tema de la inclusión, lo manejan muy bien, no se ve forzado y al final queda siempre esa sensación de que todos somos parte de esta comunidad y de este país y que todos podemos aportar. Y el programa ahí, vuelvo e insisto, te felicito porque cumple con esa función y las voces que tú coordinas y que vas llevando, pues son perfectas, casan al de dar en el personaje. Y yo que lo veo con mi hijo, pues tiene ese impacto, ¿no? Porque él la ve y está conectado siempre lo que dura el programa, porque pues los personajes son coherentes con lo que dicen, cómo lo dicen y cómo lo muestran. Y es muy, muy interesante. Cuéntame, Andrés, ¿qué me quieres No, 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 compartir? y que además de esto de la inclusión, pues cada programa, por estructura dramática, digamos, cada capítulo debe generar un conflicto. Además de hablar de la inclusión, es cómo resolver un conflicto siendo diferente, siendo tú de Mm, un color, siendo yo crespo, siendo el otro calvito. Eso también ha sido uno de los tratamientos muy importantes que la serie le ha dado a los contenidos y que ha permitido que se, como lo decía en un principio, que lo estén usando en diferentes escenarios mm, pedagógicos porque es muy importante ver cómo la historia, los capítulos de cada, las historias de cada capítulo pueden de alguna manera ayudar a que esas competencias pedagógicas se puedan como representar ahí y que amarre también. Yo lo he usado en mis clases y los niños se qué bien. encantan. Guillermo y Candelario tienen un muy bacano, digamos, como la parte visual es Sí, completamente es hermosa, muy bien hecha, la animación es muy pero tiene buena. algo muy bacano y es la música. Guillermo en general es muy musical. Entonces ese también fue un reto como que a mí la música siempre ha girado en torno como a mi vida, pero yo canto muy bien, muy bonito, pues me escucha muy feo. Por eso Entonces, abrimos con música este exactamente. espacio hoy. Pero ha sido algo que también, pues digamos que a través, digamos, de los proyectos que han llegado a mi vida, han tenido, están ligados a la parte musical, como un poco para soliviar una de mis grandes frustraciones. Eh, claro, era conseguir unos nenes, conseguir unas voces y luego suscribirlos a un proceso de disciplina. O sea, un proceso que tiene unos tiempos y en Claro, el campo audiovisual los tiempos son supremamente apretados y es supremamente importante cumplirlos para que los proyectos audiovisuales puedan tener una larga vida. Entonces fue ir diseñando las sesiones de ensayo. La primera temporada que yo fue una temporada compleja porque eh, escogimos unos niños que estudian normal, claro. entonces había que abrirles campo. Por la mañana estudian y por la tarde hacemos sesión de ensayo, lectura de guiones, interpretación. Es tu voz, no necesito que, ok, no, necesito que cojas tu voz y cómo transmitir a los niños que vamos es a interpretar los textos, la situación, la acción y con la voz Sí. además, y con la voz que es más complejo. Ahí contamos también con unos, cuando uno hace casting, sobre todo para niños, uno no le está haciendo solo el casting a los niños, sino a la familia. Ah, Porque si interesante, uno no tiene interesante una ese dato. familia si uno tiene una familia que agrupe al niño, que complemente ese talento, esa alegría, esa energía, no hacemos nada porque se requiere de que haya acompañamiento en la casa para que el niño estudie el guión, para que el niño saque ratico para eso, pero además para que el niño llegue al estudio de grabación, porque el niño no va a llegar solo. Entonces, si uno no Claro. tiene una familia que acompañe al niño, nos fregamos, nos jodimos. Y afortunadamente, en el primer reparto, porque ya para la temporada pasada, la quinta y esta, tocó que volver a hacer casting, porque ya las voces Oh, no nos claro, servían. claro. Ya Ya Candelario hablaba, habían hablaba hecho el así. cambio de voz. Ya Candelario le cambié la voz. Y entonces ya no nos daba. Entonces hicimos otra vez otro casting y nada, nos encontramos también dos familias, no, cuatro familias maravillosas. Ya les contamos que vamos para la sexta temporada y están supremamente maravilladas para volver a No, ese es arrancar. un trabajo
muy pedagógico, un trabajo cultural y también un trabajo artístico que están haciendo maravilloso. Temporadas, grabaciones, perdón, jornadas de grabación donde el niño me llegaba desinflado, así, estoy cansado, llegué a estudiar, no sé qué, y cómo tener uno, además también uno cansado, cómo Claro, levantarnos juntos, cómo claro. entrar al estudio de grabación y decirle, claro, esto es un trabajo, pero también es un trabajo que nos tiene que divertir para que funcione, si no, no va a ser bonito, si no, no va a ser chévere, entonces encontrar toda la posibilidad también de respirar, pero por lo regular, trabajo en estudio de grabación con niños es una maravilla, es divertirse, es dejarlos que también sean ellos, que si no está fluyendo, que no fluya hasta que fluya y si nos toca parar, paramos, pero hay que grabar, sí, pero entonces esperemos que el Que salga. niño vuelva, encuentre y entonces eso sería un constante aprendizaje maravilloso No, y creo con que ese ahí trabajo. aplicas todas tus estrategias que ya por tantos años vienes haciéndolo en el mundo de la educación y ahorita pues en el mundo audiovisual. Y ahí y Correcto. tocas algo importante que me gustaría abordar contigo y es en medio de esta situación social que no solo afecta a Colombia, sino que nos afecta a toda la humanidad en medio de tanta polaridad política, económica, social y también la ciudad de Cali. Nosotros dos como caleños que también sufrimos y venimos sufriendo tanta situación de desigualdad y temas complejos. ¿Cómo crees tú que las artes pueden ser puente y herramienta para el diálogo y la construcción de una sociedad mejor? Hermano, está claro. Yo cuando digo que está claro es porque pues acabamos de vivir, sobre todo acá en Cali, un estallido social bien fuerte, mmm, que tiene que ver con ya la falta de aguante con respecto a unas propuestas y a un modelo administrativo de un país que no funciona, unas propuestas que no existen incluso, y donde, si me lo permiten decir, el estallido social giró en gran parte a lo artístico, Ya, claro. a cómo vimos en las calles, y voy a hablar netamente y puntualmente de lo que fue la manifestación. O sea, el reclamar algo, ¿cómo lo hacemos? Pues cojamos un tambor, cojamos una trompeta, cojamos unas banderas, cojamos unos zancos, cojamos unos colores y vámonos para la calle. Así Cojamos un es. espacio, micrófono abierto, venga, cante, venga, ahí, ahí está plasmado que el arte es un componente muy importante para construirte a ti como ser humano que tenga la posibilidad de poner palabra, pero ponerla bien. Pero además de ponerla bien es cómo quiero decirle a alguien que estoy inconforme y construyo una letra musical o construyo una coreografía para que eso suceda. Y eso fue lo que yo vi, por ejemplo, en ese estallido social. Y lo pongo de ejemplo porque estás diciendo, tenemos una problemática desde hace muchísimos años y en este momento, pues lo que pasa es que nos cansamos. Muchos de los que no somos partidarios de estas ideas un poco diferentes a lo que nosotros creemos puede ser una Colombia con todo el potencial que tiene en su ser humano, en lo geográfico, en todo el componente social, pues que eso no se siga desaprovechando. Así es. Entonces yo creo que el componente artístico, Jaime Antonio, es supremamente importante porque hasta con él podemos salir a la calle y poder poner nuestra palabra, poder Y expresar nuestra inconformidad. así es. Es importante, o sea, el arte en Colombia es supremamente necesario. Yo les voy a decir, trabajo desde el 2013 en la Escuela de Música de CEPAS y se lo resumo así, desde el 2013 a la fecha. La Escuela de Música de CEPAS ha salvado muchas vidas. Muy interesante. Se las hemos arrebatado a la violencia, al tráfico, a los microtráficos y todo esto que ocurre en estos sectores, se los hemos arrebatado. Eh, ya hay uno de los nenes que yo vi llegar a la escuela como tu hijo, como el punto más grande
que Oscar, y ahora es un pelado hermano, un clarinetista, una cosa loca. Vinieron a hacer para el 2020 unas producciones audiovisuales donde contaron con la escuela, contaron la historia un poco de la escuela. Y luego salió otra producción, una grabación que están haciendo actualmente con Carlos Vives y ya una gente, una historia que va a salir para Disney pronto. Ah, Y le interesante. preguntaron al director, necesitamos a alguien de la escuela. Y mandó uno de los pelados, pero ese pelado hoy ya se está codeando ahí con los Con los grandes, con grandes. Carlos Vives, con sé que está haciendo producciones, pero hay otros también que están montados en unos cruceros con la música, recorriendo el mundo entero. Eh, y así sucesivamente, el arte ha permitido que nos transformemos un poquitico, que reconozcamos al otro, que me reconozca yo, que reconozcamos el escenario tan maravilloso como es Colombia, en el que vivimos y podamos de alguna manera crear universos posibles. Correcto. Entonces, no sé si estoy respondiendo a tu pregunta, No, pero correcto, no. Inclusive me ayudas ahí un poco para que también nos comentes un poco más esa labor en DCPAS. Para los que no conocen, es una zona en Cali dentro de, para mí el distrito de Agua Blanca, siempre he dicho, es casi la mitad de una ciudad y donde están aglutinadas las personas más pobres y más necesitadas de la ciudad. Y allí en esa zona de DCPAS, pues Andrés de Reina también está trabajando, como ya nos dijo hace muchos años, con las poblaciones juveniles más vulnerables. Cuéntanos un poco esa experiencia, ya la venías contando, si quieres contarnos alguna anécdota o algún logro que veas ahí con las personas jóvenes, pobres y a la vez marginadas por un sistema que a veces los olvida. bueno, esto de la pobreza tiene una redefinición que me parece que hace mucho rato la gente se está aprovechando también como de eso. Yo que he estado cerca estos años allá a ese paz, te puedo dar fe que hay gente con mucho dinero viviendo en ese paz. Es decir, hay pobreza extrema Sí, y hay una pobreza también como disimulada. Esas son ok. también estrategias de poder decir, porque yo me lo preguntaba y decía, hay muchos niños en ese paz con celulares y de marca y de todo, y Mm. que de pronto los van y los recogen eh, en carros, y yo indagaba sobre eso, y es, primero, gente que tuvo en algún momento que salir de donde estaba, porque hay mucho desplazado, muchísimo desplazado en el distrito de Bogotá, pero gente que no perdió, digamos, de alguna manera su estatus, sino que Ya. tuvo que salir corriendo porque su vida corría riesgo en otro lado y se ubicó en un sector donde a lo mejor la economía es diferente, porque eso sí, eso es otra cosa que yo he tenido como por la posibilidad de preguntarme y de reflexionar, como un pan de bono que yo me como en ese pan me cuesta 200, 300 pesos, el mismo pan de bono, acá en San Fernando o en la autopista, me vale 800, 1200 pesos. Ujú. El mismo no, ya, yo no sé qué hacer en pan de bono, la misma harina, el mismo almidón, yo no sé, la misma Es leche, el pero mismo, claro, pero no, su el mismo valor pero cambia diferente. Y creo que por eso el ocurre, por territorio. ejemplo, exactamente. El territorio le da un valor diferente Ujú. al mismo producto y eso es tenacísimo, pues. Pero creo que en ese sentido, digamos que ese asunto de la pobreza es un concepto de transformación. Hay gente pobre más Interesante. vale porque te han vuelto pobre. Yo lo que creo es eso. Por ejemplo, hay gente que no viaja, hay gente que no se divierte, hay gente que no tiene la posibilidad de hacer otro tipo de cosas, digamos, pues porque en nuestra cabeza dijeron, usted es pobre y usted no puede viajar, usted no puede divertirse, usted no puede hacer como que lo que es para nosotros un derecho Así a es. la vida digna, a la vida feliz. Entonces, de CEPAS vemos un poco de eso. Lo más importante, y repito, es que en CEPAS, pobre o no pobre, hemos encontrado niños, adolescentes vulnerables a que su vida se transforme. Porque teníamos a alguien que tenía acceso tranquilamente económico, además porque eh, es importante recordar que la gente que a veces vive en el distrito
está siendo solventada también por gente que se fue para el extranjero. Claro. Entonces, Todo el ayuda tema de las remesas de las en personas las que viven remesas y todo el por rollo. fuera del país. Entonces, no es tanto el asunto económico, sino que es también, por ejemplo, la falta, la imposibilidad al acceso de la educación y todo el interés. Y hay gente que a lo mejor llega al distrito y ve que al contrario, allí le puede sacar provecho a todo. Y es Claro, porque es mucho más fácil, por ejemplo, cambiar el chip y decir, no, pues aquí lo que reina es la delincuencia, entonces yo me voy a convertir en delincuente. Y todo eso, digamos que es todo claro. un, Un círculo a un veces. discurso y un Ajá. círculo que no es como, que no se puede ver solamente desde una sola arista. El distrito no es netamente, no es pobreza, no lo es. Ahí yo salgo también como a defender porque pues no es justo que tanta gente hermosa sea señalada, digamos, Claro. ni por pobre, ni por negra, ni por delincuente, porque no lo es, no lo es. Entonces, la escuela ha permitido que a la fecha una cantidad de estudiantes, de niños, recibiendo formación complementaria, porque todo el que estudia en DCPAS tiene que estudiar. Todo el que entra a DCPAS tiene que estar estudiando en la escuela, en un colegio. Es uno de sus requisitos. Es un requisito importante y es un requisito que nos permite a nosotros también canalizar la formación, porque la escolarización y la posibilidad de que alguien esté en un espacio educativo pues va a permitir también que se acerquen un poco a comprender la disciplina de la música, la Ok. disciplina de la expresión corporal, la disciplina del arte. Sin embargo, creo que han habido algunos casos donde hemos analizado eh, la situación del estudiante y le hemos abierto la puerta a estudiantes que no están estudiando, pero que creemos que si no le abrimos ese espacio, lo vamos a perder, lo va a perder Claro. su familia, lo va a perder el país. Y creo que no estamos para darnos el lujo de perder seres humanos que uno ve de entrada, hay que acompañarles la vida. Que eso es lo más importante también que he podido descubrir y descubrirme a mí mismo donde sepas, también articulando con todos los procesos que viví con los claretianos y es la posibilidad de ser muy sensible ante muchos casos, ante muchas personas que a primera vista incluso uno mismo rechaza, donde no creo Sí, que donde. no estamos para Fíjate, darnos el lujo de fíjate que rechazar ahí seres aportas humanos. algo muy importante para los que de pronto no estamos tan inmersos en la situación actual, y es que a veces también esas dinámicas y esos discursos de pobreza lo que hacen es mantener a la gente también en una discriminación Mm. que no es real, y la gente a veces también se lo cree y de ahí no va a salir. Entonces, interesante el punto que nos aporta para entender más la dinámica que se mueve en un gran sector en la ciudad de Cali, que también por eso vimos ese boom social. Y creo allí, retomo tus palabras, y es como el arte también es una forma de ir construyendo nuevas realidades y también de expresión, no solo de lo artístico solamente como lo estético, sino lo artístico como el todo del ser, ¿no? Y ese El todo del todo. ser, pues, involucra su identidad, su lugar, su familia, su espacio para desarrollarse. Entonces, es lo artístico que atraviesa toda la vida humana. Entonces, yo creo que Todos los allí lugares de concentración, por ejemplo, es Jairo, importante. tuvieron un renombre. Y ese renombre pasaba porque habían detrás mentes creativas pensando en cómo resignificamos cada lugar en el que nos vamos a parar. Pero además nos dejó un Sí, el gran monumento, monumento el gran de la libertad. monumento ahí en Puerto Resistencia. Y vos vas a ver y, pucha, ¿cuánto se demoran aquí en los puentes y en estas cosas? Y eso fue en unión de esfuerzos, en decir cuánto recurso económico hay ahí, no sé, yo no sé si es un carro pesado o un helicóptero muy cerquita, no sé cómo quedó en términos civiles pues, de esto de ingeniería, no tengo ni idea, pero que eso, que eso.
es una muestra de que tenemos la posibilidad de construir, de crear a partir del otro, de lo que el otro me puede brindar. Está claro, para mí es muy importante que el arte juega un papel muy importante en la posibilidad de vida, de vida. No, interesante y estamos de acuerdo con todo ese impacto cultural y también todo ese impacto humano en tu labor. Y ya para ir terminando este espacio, Andrés, cuéntanos qué proyectos tienes a futuro, qué cosas tienes ahí que puedas comentar en tu gaveta de proyectos a mediano y corto plazo. La sexta temporada de Guillermo Candelario, creeríamos que arrancamos a grabar capítulos antes de que termine el año. Yo tengo una apuesta personal que quiero que en algún momento se vuelva realidad y espero que así sea. Y es un espacio de divertimento cultural que ya tiene nombre, que se llama Eche de Salsita, que junto con Oscar, con su parcero de la vida, estamos ahí tratando de que en algún momento se materialice. Voy a poner el link Creería, en la descripción de esta entrevista, de ese espacio que nos hablan de Reina. Perdón que te interrumpa, y es en Facebook. Tiene ahí, ya nos va a comentar el tema de la música. Entonces voy a poner aquí el link para que lo puedan ver. sí, hay una Dale, Andrés, página, disculpa. Échale Salsita, es como un espíritu ahí que anda rodeando, o sea, se convirtió. Hace unos pocos años atrás celebré mi cumpleaños en un espacio de la ciudad de Cali, de rumba. Eh, a mí me gusta mucho la música y me gusta que la gente, me gusta programar, es decir, me gusta poner a bailar a la gente. Entonces, no soy DJ ni nada de eso. Mucho respeto también para esa profesión, pero me gusta y creo que no lo hago mal. Y pedí que me permitieran programar en ese espacio y bueno, llegó la gente que está como detrás de uno, que le tiene afecto y a partir de eso el nombre quedó por ahí. Ahora en la pandemia conozca, creamos un espacio aquí en Internet, en Facebook, que se llama Échale Salsita, para acercarnos un poco más y para jodernos, es una jodedera. Creo que ese es un proyecto que quisiera que se empezara a materializar. En eso estamos, como tratando de aterrizar cómo sería lo mejor. Ese es uno de los proyectos como que quisiera. Y también de pronto hacer digamos, una próxima propuesta audiovisual. También le estamos dando con un equipo, dándole vuelticas a ver qué puede salir para el próximo año. Es como que lo que estamos allí. Y como lo dije al principio, afortunadamente no he tenido que salir, digamos, como a buscar tanto, sino que las cosas han llegado. Entonces, con los brazos abiertos a que los proyectos Pues vayan llegando Andrés, nuevamente. desde aquí, desde este espacio, te deseamos toda la suerte, te deseamos todos los éxitos. Sabes que esto lo va a ver gente conocida, amigos, Ujú. familiares. Un Entonces, saludo para todos. un saludo ahí a todos. Un También no lo saludo dije al para principio, todos. pero con mi amigo Andrés Reina, ahí nos gusta ir tomando el té, el café. Entonces, por eso hoy en la entrevista estaba tomándome aquí un tececito en esta conversación, recordando viejos momentos. Y Andrés, pues este es tu espacio. Muchísimas gracias por participar. Si quieres mandar un saludo en especial, también recordarte que por aquí pasó nuestro amigo Luis Miguel, que ya le Sí, por hice ahí la lo primera vi. entrevista y aquí también anuncio para toda la gente que me sigue, vamos a hacer una segunda parte de la entrevista con el obispo anglicano episcopal Luis Miguel, que ha gustado mucho esa entrevista, entonces vamos a hacer la segunda parte. Andrés, pues nada, muchísimas gracias por participar aquí y espero verte pronto. Te dejo ahí el micrófono abierto si quieres dar las últimas palabras. No, a vos, Jairo, y repito, celebro esto, celebro este espacio, celebro que haya la posibilidad de que tengas las herramientas para construir todos los contenidos. Ayer estaba viendo uno de los videos que pusiste en la puerta no, lo de Babilonia, Así y yo del digo, museo, del Parque es la Museo en posibilidad Berlín. también de sensibilizarse con el otro. Hay gente que viaja
y viaja, y todo lo que, por todo el mundo y recorrió para él, pero ese poder coger una cámara, poder coger y decir, porque también es sacar tiempo, ¿ya? Y lo hago es para que otros puedan conocer, otros que difícilmente, ojalá tengan la oportunidad, y creo que difícilmente lo pueden hacer. Eso lo celebro que tengas la posibilidad de crearte este espacio y que estés acercando también a mucha gente a unos conocimientos que serían derecho básicos, Claro, pues, y que este medio lo está permitiendo, ¿no? Yo saludo a toda la gente que ya te sigue, fuerte abrazo, y ojalá que podamos en algún momento de pronto construir una charlita ahí donde podamos estar, un en vivo o algo así, pero lo conversar hacemos cositas y como lo propuestas. preparamos y podemos invitar más Ujú. gente interesante que tenemos a nuestro alrededor y que también estos medios virtuales ha permitido compartir todo esto. Bueno, Andrés, te dejo y muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto. Vale, Jairo, éxitos. Chao.